Los criminólogos dicen que no existe el crimen perfecto. Lo que existe es el crimen mal investigado. Siempre, en cualquier investigación, aparece una pista clave que lleva hacia el asesino. Encontrémosla juntos, repasando este caso abierto. Hola a todos, mi nombre es León, y en cada video repasaremos todos los detalles de los más terribles casos criminales. Antes de empezar, no te olvides de suscribirte y dejar tu me gusta para que pueda seguir trayéndote el mejor contenido de investigación. Recuerda también activar la campanita, ya que estaré subiendo videos 3 veces a la semana. Empecemos. El caso de Ciro Castillo. Ciro Castillo nació el 16 de mayo de 1984 en Perú, y por ser el primogénito, le pusieron el mismo nombre de su padre, Ciro Castillo Rojo, un médico cirujano oriundo de la ciudad de Azángaro. Su madre se llamaba Rosario García Caballero y su grupo familiar lo completaban sus hermanos Antonio y María Gracia. Ciro fue un joven estudioso y amante de la naturaleza, por lo que sus padres se alegraron cuando les anunció que cursaría la carrera de Ingeniería Forestal en la Universidad Agraria de La Molina, en Lima. Allí conoció a Rosario Ponce, una joven nacida el 6 de octubre de 1986 en el seno de una familia adinerada, quien tenía un hijo de una relación pasada con un hombre apodado Shrek. Ciro y Rosario tenían intereses comunes e iniciaron un noviazgo que parecía marchar viento en popa. Él tenía 26 años y ella 24. Por exigencias de su carrera, los dos participaban en excursiones, pero como les gustaba la aventura, también organizaban por su cuenta paseos a lugares increíbles con sus amigos o en pareja. Antes de que terminara el primer trimestre de 2011, Ciro y Rosario cargaron sus grandes mochilas de montañistas y fueron hacia el Valle del Colca, en Arequipa, un famoso destino turístico. Los enamorados viajaron a Cusco, después a Puno, y el 31 de marzo llegaron a Ciudad Blanca para emprender su camino al Cañón del Colca. Siguiendo su itinerario, el 1 de abril, la pareja arribó al poblado de Chivay, y 2 días después, Ciro se comunicó con su madre para decirle que estarían de regreso el domingo 10 de abril. De acuerdo con sus planes, el 4 de abril, los excursionistas se desplazaron hasta el poblado minero de Madrigal, con la intención de dirigirse hacia la fortaleza de Chimpa en el Cañón de Colca, pero algo no salió nada bien. En vez de seguir la ruta establecida, decidieron hacer su propio camino, desviándose del lugar. Se perdieron y quedaron en el medio de la nada. Rosario le escribió a un amigo desde su celular diciéndole que estaban perdidos y que pidiera ayuda. Ese mismo día, al enterarse, las familias reportaron que la pareja estaba extraviada. Las autoridades, que descartaron que Ciro y Rosario hubieran sido víctimas de un secuestro, iniciaron de inmediato una intensa búsqueda. Una brigada de rescate, conformada por 14 especialistas, fue convocada para seguir sus pasos. Pobladores se sumaron como voluntarios para buscar en las cuevas del valle donde podrían haberse refugiado para evitar ser atacados por pumas que habitan el área. Por lo intrincada que resultó ser la zona, se decidió también recurrir a la ayuda de perros exploradores para tratar de hallarlos lo más rápido posible. También se sumó a las labores un helicóptero de la policía.
Habían transcurrido casi 2 semanas desde que se reportó a la pareja como perdida, cuando el 13 de abril, Rosario fue encontrada en una de las quebradas cercanas al nevado Bomboya. Presentaba un cuadro de desnutrición y deshidratación, las retinas dañadas y contusiones en el cuerpo. Fue trasladada de Arequipa a Lima, donde su familia la internó en una clínica privada. Las horas siguientes se continuó con la frenética búsqueda del universitario. Su padre, quien participó activamente desde el primer momento, hizo todo lo que estuvo a su alcance por dar con el paradero de su hijo. En la misión también lo acompañaba la madre del joven. Cuando Rosario se recuperó, dio diferentes versiones a los investigadores, quienes necesitaban datos muy concretos para poder encontrar a Ciro con vida. El 19 de abril, Rosario regresó al Valle del Colca para ayudar en la búsqueda de su compañero. La joven sobrevoló la zona en un helicóptero y aportó detalles que podían servir de ayuda para los equipos de rescate, a los que se sumaron 50 miembros del ejército. La estudiante mencionó que se perdieron en un intento por salir del camino hacia la fortaleza. Ella dijo que una noche vieron las luces de un poblado y que Ciro salió solo rumbo a los distritos de Tapay y Madrigal a pedir ayuda porque ella estaba agotada y no podía continuar. Entonces, los esfuerzos se orientaron hacia el área señalada. 6 brigadas, conformadas por un total de 50 personas, continuaban tratando de hallar algún rastro que los condujera hasta Ciro. El 19 de abril, personal de homicidios y secuestros de la Policía Nacional de Perú coordinó con la Fiscalía la apertura de una investigación por desaparición. Mientras tanto, preso de la desesperación, el 21 de abril, el padre de Ciro ofreció una recompensa de 10,000 soles, aproximadamente $2,700 al cambio actual, para quien hallara a su hijo. Un día después, recibió varias llamadas, pero según la policía, solo obtuvieron datos falsos. Al final de abril, 3 canes de la Asociación Americana de Perros de Búsqueda se habían sumado al equipo que recorría los alrededores del nevado Bomboya. Unos guías estadounidenses también llegaron acompañados por perros especializados en búsqueda y rescate. Sin embargo, decidieron no continuar debido al inclemente frío y la complicada geografía de la zona. El 3 de mayo de 2011 se esperaba la declaración de Rosario ante la Fiscalía con respecto a la desaparición de su novio, pero la joven no asistió. Su comparecencia tuvo lugar 6 días después y se extendió por 10 horas, durante las cuales respondió preguntas y pasó exámenes. En esa ocasión, el fiscal Leonel Angulo adelantó que se citaría a más personas en calidad de testigos para esclarecer qué le había ocurrido al estudiante. A mediados de mayo, 14 Sinchis de Mazamari, una unidad paracaidista de la Policía Nacional del Perú, especializada en la lucha contra insurgentes y antinarcóticos, se unieron al operativo. A finales de mayo, concluyeron sus labores sin ningún resultado. Tras 48 días de la desaparición, los investigadores encontraron algunos objetos y los sometieron a análisis. También sumaron la búsqueda de rastros de sangre o cualquier otro indicio. Los policías rescatistas de zonas agrestes se unieron al equipo y aportaron su experiencia para iniciar un nuevo rastreo en espacios aún no explorados. A inicios de junio de 2011, el presidente de la Junta de Fiscales Provinciales de Arequipa, Jesús Fernández Alarcón, explicó que a casi 60 días del inicio de la investigación sobre la desaparición de Ciro,
esta habría llegado a una etapa decisiva. Los funcionarios del Ministerio Público, encargados del caso, evaluaban todas las evidencias obtenidas para determinar si se formalizaría la denuncia en caso de que hubiera indicios de un delito. El presidente de la Junta de Fiscales indicó que tenían la potestad de obligar a Rosario a participar en la reconstrucción de los hechos, algo a lo cual la joven se había negado en repetidas oportunidades. Además, los fiscales del caso informaron que Rosario hizo una llamada los días que estuvo perdida en el Nevado de Bomboya, cuando supuestamente su teléfono estaba sin baterías, de acuerdo con sus declaraciones previas. Este dato los llevó a citar de nuevo a la joven para entrevistarla. El 7 de julio, luego de 93 días de intensa búsqueda en el Nevado de Bomboya, el padre de Ciro formalizó la denuncia por homicidio en contra de la última persona que lo vio con vida, su enamorada Rosario. Una semana después, el 15 de julio, María del Rosario Lozada, la fiscal que asumió la investigación, viajó a Colca para obtener el testimonio de los pobladores que tuvieron contacto con la pareja. También ordenó analizar la cámara fotográfica de Rosario para determinar si hubo una manipulación de las fotos que se tomó con su novio. A finales de ese mes, el padre de Ciro llegó a Lima para reunirse con el fiscal de la Nación, José Peláez, y pedirle apoyo a fin de acelerar la investigación. El 8 de agosto de 2011, la Fiscalía anunció que citó a Rosario para la diligencia de reconstrucción. Aunque había sido citada en varias ocasiones, pasaron algunos meses hasta que, finalmente, el 23 de agosto, la mujer regresó al sitio donde se perdió. En ese escenario, sorprendió a todos con una teoría insólita. Dijo que Ciro la había abandonado. Incluso declaró lo mismo en una entrevista televisada en la que lo conminó a dar la cara si realmente era hombre. Buena parte de la opinión pública de Perú evidenció su más absoluto repudio a la joven tras esas palabras. Cabe mencionar que desde un primer momento, los medios comenzaron a indagar todo sobre el caso, y cuando tuvieron lugar estas últimas afirmaciones de Rocío, ya existía sobre ella un manto de dudas, alimentado en buena medida por su comportamiento en ciertas entrevistas. Finalmente, el 16 de octubre, un equipo mixto de alta montaña informó a las autoridades sobre el hallazgo de un cuerpo en la saliente de un acantilado cercano al Nevado de Bomboya, conocido como Las Torres. Se trataba de un abismo de 900 metros de profundidad cercano a la zona donde se encontró a Rosario. Llamó la atención que el cuerpo se encontraba en posición fetal y con una vestimenta inapropiada para el frío. No llevaba algún abrigo ni zapatos. Además, se dijo que tenía puestos 2 guantes, pero había un guante más en el lugar, cuya presencia nadie se explicaba. Sus familiares lograron identificarlo por la ropa y algunos enseres. El 26 de octubre, la necropsia y análisis correspondientes confirmaron que se trataba de Ciro, quien falleció por politraumatismos severos. Se determinó que agonizó durante 8 horas y que no sufrió una caída libre porque los daños en su cuerpo serían más severos. Además, el estado de sus prendas de ropa permitía suponer que había rodado. Supuestamente, se desbarrancó y la caída real fue de 4 metros. No se entendía que no tuviera fracturas en las piernas, siendo que al desbarrancarse, las extremidades inferiores reciben la mayor parte del impacto. Luego de 200 días de angustiosa búsqueda, los restos fueron recibidos por sus familiares en Lima. El padre dijo que al menos
podría darle sepultura para que descansara en paz. La reacción de Rocío tras la aparición del cuerpo sin vida del que había sido su pareja solo avivó las sospechas en su contra. El Ciro no tiene la culpa de que ahorita me quieran denunciar, que me estén denunciando por asesinato. Él no tiene la culpa de eso. Él sufrió un accidente en la montaña. Y eso fue, creo que, terrible. Eso fue muy terrible, ¿no? Al final, ¿se cayó? ¿Se cayó? En esa misma entrevista, la chica responsabilizó a la familia de Ciro de cualquier cosa que pudiera pasarle, por las informaciones y las sospechas que iban surgiendo alrededor del caso y su presunta participación. También hubo otros elementos que alimentaron las suspicacias, y es que desde los inicios de la investigación se presentaron inconsistencias en el relato de Rosario. La declaración en torno al uso de su celular esos días fue imprecisa. Dijo que lo dejó de utilizar un 4 de abril, aunque lo empleó de forma posterior el 5 y 6 de abril. Además, no quiso entregar unas prendas de ropa de Ciro a la fiscalía para su indagatoria y tampoco facilitó todas las muestras de cabello necesarias. Tras más de un año de pericias, en noviembre de 2012, la fiscal encargada de la investigación, María del Rosario Lozada, emitió su resolución sobre la investigación por la muerte de Ciro Castillo. En el documento, la magistrada llegó a la conclusión de que Rosario Ponce López empujó al precipicio a su ex enamorado en medio de una emoción violenta. Según un reporte publicado por Perú 21, después de revisar los 20.000 folios contenidos en la carpeta fiscal, la magistrada también relacionó su hipótesis con los resultados del estudio hecho por el perito forense Roberto Parra Chinchilla, quien concluyó que el estudiante cayó producto de una fuerza exterior, lo que indicaría que alguien pudo empujarlo. De acuerdo con dicha reseña, otra de las conclusiones de la resolución indicaba que en el lugar donde se halló a Ciro se encontraron 3 guantes, todos de Rosario. 2 de ellos los usaba Ciro, mientras que el tercero sería del par que tenía puesto la universitaria, algo que llevaba a sospechar que lo perdió en el presunto forcejeo con la víctima. Las pericias practicadas señalaron asimismo que Ciro murió el 5 de abril por la tarde. Esta conclusión se desprende del análisis del extracto de llamadas realizadas a los teléfonos de la joven. Según Perú 21, esa es la fecha que Rosario menciona como el último día en que vio a Ciro antes de que, supuestamente, emprendiera el camino hacia Tapay, al ver las luces desde el lugar donde se perdieron. A estos 2 elementos se suman algunas declaraciones, como la que diera la integrante de Bomberos Unidos Sin Fronteras, María Teresa Pilco, una de las rescatistas que tuvo el primer contacto con Rosario cuando fue encontrada el 13 de abril de 2011 en el Cerro Bomboya. Según la funcionaria, la joven le dijo que sabía dónde estaba Ciro y que tenía conocimiento de que había caído y estaba con la pierna y el brazo fracturados. El informe de la fiscal tomó por sorpresa al padre de Rosario y a sus defensores. Ellos se encontraban en Chivay, Arequipa, para la audiencia de control de plazos cuando se enteraron por los medios de comunicación sobre el pedido de investigación preparatoria por el delito de homicidio simple contra Rosario. Mientras el padre de la joven solo expresó su molestia por la decisión de la fiscal, en Lima, la madre dijo que existía una falta de equidad y que, en su opinión, la fiscal
había demostrado preferencias hacia la parte acusatoria. A partir de ese momento, siguiendo las normas de la justicia peruana, el proceso contra Rosario pasaría a una segunda etapa. En esa parte del proceso, la fiscal tenía que explicar a Giancarlo Torreblanca, juez mixto de Cailoma, jurisdicción donde ocurrió la muerte, los fundamentos que la llevaron a ingresar a este segundo nivel y detallar los motivos de sus sospechas. Según explicó al respecto el presidente de la Comisión de Implementación y Sostenimiento del nuevo Código Procesal Penal de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, Fernán Fernández, si la magistrada sospechaba que Rosario empujó a Ciro, debía especificar con qué parte del cuerpo lo había hecho o si había usado algún objeto para ejecutar dicha acción. Además, tendrían que realizarse las diligencias pertinentes para probar ese supuesto. En este nivel, la fiscal también estaba facultada para pedir al juez la prisión preventiva de la acusada, pero para que el magistrado accediera, debían cumplirse algunos requisitos, como por ejemplo, la existencia de peligro procesal, es decir, que haya riesgo de fuga y que la pena a imponer por el delito supere 4 años. Fernández también explicó que las diligencias de la fiscal tenían que enfocarse en descubrir la verdad y no en acusar. Asimismo, recordó que la posición de la funcionaria debía mantenerse objetiva, es decir, que no podía tomar partido por ninguna de las dos partes. De acuerdo con el nuevo Código Procesal Penal, que había entrado en vigencia en Perú, los lapsos de los procesos judiciales se habían modificado. Por consiguiente, el caso de Ciro resultó todo un desafío y necesitó de la adaptación de todos los entes implicados. El nuevo código establecía que en la etapa de investigación preparatoria había 120 días de plazo para que la fiscal demostrara sus sospechas. Sin embargo, de ser necesario, podía pedir una ampliación de 60 días adicionales. Además, en una circunstancia excepcional, el caso podría ser considerado complejo y llevar a una ampliación de las investigaciones de hasta 8 meses más. Todo esto bajo la supervisión y aprobación del juez. El abogado de la familia Castillo, Juan de Dios Medina, señaló que en esa nueva etapa de las investigaciones pediría la reafirmación de algunas diligencias de carácter antropológico y forense, incluyendo la pericia a partir de la cual se afirmó que Ciro había sido empujado. Esto también aplicaría a las diligencias de homologación de cabellos que quedaron pendientes y a las declaraciones para reafirmar los datos que dieron muchos testigos con relación a la existencia de dudas en el relato de Rosario. A mediados de 2013, la Fiscalía informó que, pese a las innumerables diligencias y datos obtenidos a lo largo del proceso, no se hallaron pruebas irrefutables para acusar a Rosario por la muerte de su novio, razón por la cual solicitó archivar la investigación. El padre del joven estudiante lamentó la decisión judicial y anunció que apelarían, ya que no estaba dispuesto a bajar los brazos en la búsqueda de la verdad. Así, semanas después, volvió a Arequipa para presentar el recurso de oposición al pedido de archivar su denuncia por homicidio. A pesar de los esfuerzos del médico por evitarlo, el juez Torreblanca procedió con la medida, la cual fue ratificada posteriormente por la Segunda Sala de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Arequipa. El cirujano dijo que su esposa, sus hijos y él habían recibido de la peor manera la noticia de cerrar el expediente. Agregó que era una tremenda injusticia que después de 2 años de 8 meses de búsqueda y de haber presentado
casi 200 pruebas directas e indirectas concluyeran que no había evidencia suficiente. Agregó que su familia había sido víctima de la incompetencia del Estado peruano. Alejada del revuelo que causó la investigación por la muerte de su expareja, Rosario siguió con su vida. Reanudó la relación con el padre de su hijo y se casó con él en 2015. El hombre al que inicialmente mencionamos solo por el apodo de Shrek se llama Víctor Cabrera y es el hijo de Miguel Cabrera, el abogado defensor de Rosario. Según se pudo conocer, en algún momento de la investigación, Víctor fue implicado en el caso bajo la sospecha de ser el tercer acompañante de la pareja durante el viaje al Cañón del Colca y de haber sido el responsable de la toma de fotografías, pero luego lo descartaron. En 2016, los Castillo fueron alcanzados nuevamente por la tragedia. La madre de Ciro murió de un paro cardíaco. Para ese momento, su esposo había incursionado en el mundo de la política y se postuló para distintos cargos, pero cuando llegó su ansiado triunfo electoral, ella ya había fallecido. Para hablar de algunos de los hitos de la carrera de Ciro Castillo Rojo en ese campo, podemos decir que su primera postulación fue con Acción Popular en el 2014, cuando quedó en segundo lugar en la contienda por el gobierno regional del Callao. Tras su paso por otras organizaciones políticas, se postuló al Congreso por la región Callao con Perú Libre, y aunque estuvo entre los más votados, no logró su escaño porque el partido no consiguió superar la valla electoral. Finalmente, en 2022, obtuvo el triunfo que tanto había deseado. Ciro Ronald Castillo Rojo Salas, de Movimiento Regional Más Callao, logró convertirse en gobernador regional del Callao tras alcanzar cerca del 70% de los votos en las actas procesadas en la segunda vuelta regional llevada a cabo el 4 de diciembre de ese año. Entre las propuestas de su plan de gobierno se incluía la reestructuración del sistema de salud para que los centros médicos estén mejor equipados e implementados, cuenten con personal idóneo y tengan la capacidad operativa. También planteó la creación de un SAR contra la delincuencia para una efectiva coordinación entre la Policía Nacional y Seguridad Ciudadana. Antes de despedir esta entrega, compartimos un dato anecdótico. El caso de Ciro removió tanto la solidaridad y el interés de la sociedad peruana que tiempo después de la tragedia se hizo una miniserie que tuvo gran popularidad. Ciro, el ángel del Colca, debutó en la programación con un promedio de 25,7 puntos de audiencia, lo que lo convirtió en el programa más visto del lunes 16 de diciembre de 2013. Según cifras difundidas en ese entonces por una empresa de mediciones de rating denominada Ivope Time, el espacio emitido por América Televisión y basado en el caso de Ciro, tuvo picos de 31,7 puntos en los hogares del sector socioeconómico D y E y de 21,6 en residencias del sector A y B. No cabe duda de que el caso de Ciro tocó las fibras más sensibles de la comunidad. Todavía hoy, a 12 años de la tragedia y a pesar de la resolución judicial en torno al suceso, muchos siguen sospechando de Rosario y las preguntas en torno a las circunstancias que rodearon la muerte de Ciro Castillo siguen sin respuestas. Y bueno, hasta aquí el caso de hoy. Como siempre, agradezco tu apoyo a mi trabajo. Si te suscribes, das un me gusta y compartes este video, me ayudarás a seguir creando contenido. Hasta pronto.